Justamente la temática regional es el punto último de nuestra agenda y es un tema importante, por cuanto, en definitiva, la Organización de Estados Americanos está demostrando quizás ser el único organismo que se ha mantenido en defensa de valores y principios a través de los años. Y tenemos la suerte de tener con nosotros a un distinguido diplomático argentino, el embajador Raúl Ricardes, que no solamente tuvo puestos importantes en la Cancillería y en el exterior, sino que fue justamente representante permanente de nuestro país ante la OEA. Yo creo que me debo referir realmente a los 10 años en perspectiva futura de la Organización de Estados Americanos. Y creo que, como se ha dicho anteriormente, es otro de los desafíos que va a tener la República Argentina casi en lo inmediato. Si observamos la evolución actual de los acontecimientos en el hemisferio occidental, podemos imaginar cuáles pueden ser las perspectivas de la OEA en la próxima década. En este sentido hay que señalar que los hechos, ideas y procesos políticos surgidos y desarrollados con gran dinamismo desde el comienzo de la década de los años de 1980 en las Américas, en favor de la democracia representativa en la región, tuvieron una influencia decisiva hasta el presente en la determinación de los objetivos y políticas aprobadas en el sistema interamericano por la mayoría de sus Estados miembros. La Asamblea General Extraordinaria de la OEA, convocada en Lima para que se aprobara la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001, significó la conclusión exitosa de una etapa de ese proceso de democratización y desarrollo que se había iniciado con la caída del régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979. Y luego, con el establecimiento en los primeros años de la década de 1980 de regímenes democráticos en todos los países de la región, con excepción de Cuba. Se trató casi de una realidad histórica inédita, que se extendió hasta Haití, que eligió en comicios libres al primer gobierno democrático de su historia desde su independencia en 1804 del dominio colonial europeo. Asimismo, comenzaron a normalizarse las relaciones bilaterales y multilaterales entre la inmensa mayoría de los estados de la región que habían logrado desplazar a regímenes dictatoriales de distintas orientaciones ideológicas. En este sentido, no se puede obviar la mención de la formación del Grupo de Contador a mediados de 1984, integrado por México, Colombia, Panamá y Venezuela, con el fin de contribuir a terminar la guerra civil en El Salvador, respaldar el proceso electoral en ese país que se inició con la elección del presidente José Napoleón Duarte de la democracia cristiana, y evitar también una posible intervención militar de Estados Unidos en la región. De esta manera, y con el apoyo activo de las nuevas democracias de América del Sur, entre ellas de la Argentina, se contribuyó en Centroamérica y en particular en El Salvador a contener las expresiones más radicalizadas de la izquierda política, representada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, así como de la derecha conservadora nucleada principalmente de la Alianza Revolucionaria Nacional, conocida por las siglas de ARENA. En Nicaragua también el sandinismo, el Frente Nacional de Liberación Nacional, fue elegido democráticamente en 1984. Si señalé anteriormente que con la adopción de la Carta Democrática Interamericana por la Asamblea Extraordinaria de la OEA culminó el 11 de septiembre de 2001 el proceso de democratización de América Latina iniciado en 1979, debo recordar lamentablemente que ese día se produjo el trágico atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, creando un nuevo cambio global en el escenario regional e internacional. Pocos días después del gran atentado terrorista contra Estados Unidos,
Los países miembros de la OEA invocaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que como ustedes saben bien, despertaba ya unas grandes resistencias en la región. Y lo hizo para hacer posible la aplicación del sistema de seguridad colectiva, y se aprobó una resolución con el apoyo unánime de los estados parte del TIAR, y conviene subrayar la adhesión plena que dieron los estados miembros de la OEA que no eran miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por primera vez en la historia del hemisferio occidental. Del mismo modo, a comienzos de la década de los años 2000 se observó el surgimiento de regímenes populistas en algunos estados latinoamericanos de significativa gravitación, como Venezuela, nuestro país, Brasil, Bolivia, Ecuador, y como consecuencia de ello comenzó un proceso de debilitamiento político relativo de la OEA, y en el transcurso de un poco más de una década surgieron nuevos organismos o foros regionales como la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, como ámbitos de la diplomacia multilateral de las Américas. En realidad, la intención por parte de los regímenes populistas al crearse ambas entidades multilaterales fue la de reemplazar políticamente a la OEA, ya que se consideraba que la presencia de Estados Unidos en el organismo regional conspiraba o al menos desequilibraba las decisiones que se adoptaban en el seno de la OEA en detrimento de los intereses de los estados latinoamericanos y del Caribe. En rigor de verdad, las nuevas entidades no han podido desarrollar importantes acciones positivas en favor de sus estados miembros, sino que por el contrario, no han podido avanzar en lograr soluciones eficaces para resolver, por ejemplo, las actuales graves crisis de Venezuela y Nicaragua. Por otra parte, en estas reformas de las estructuras multilaterales de las Américas no se contempló la posibilidad de invitar a Canadá a que se integrara, en particular a la CELAC, olvidando que su incorporación en su momento a la OEA y al sistema interamericano se debió a una decisión del gobierno liberal del entonces primer ministro Pierre Elliott Trudeau, que buscó su integración con los países de América Latina y del Caribe, y fueron precisamente los países caribeños que recién habían empezado sus procesos de independencia a comienzos de los años 60, los que obtuvieron importantes programas de asistencia económica y técnica de ese gran país. Deseo agregar que desde la constitución de la UNASUR y de la CELAC hasta el presente no se ha observado que ninguno de los dos agrupamientos de estados tuvieran una gravitación suficiente como para influir positivamente en los procesos políticos y de seguridad regionales, así como en los referidos al desarrollo económico, la cooperación técnica y la integración subregional y regional. Hoy, la situación internacional pone en evidencia un debilitamiento en la vigencia de la ley y de las instituciones internacionales, en detrimento del respeto a la igualdad soberana de los estados, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Es decir, en contraposición, deben hacerse nuevamente realidad las palabras escritas en la Carta de la OEA. Su compromiso con la democracia representativa se mantendrá vigente si los Estados miembros aplican debidamente la Carta Democrática Interamericana y se asegura el respeto a los derechos humanos de las mujeres y hombres de las Américas, apoyándose en las labores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que paradójicamente fueron también atentados por los países de regímenes populistas. Un último capítulo en el cual los países miembros de la OEA deberán continuar y profundizar su cooperación mutua es el relativo a la prevención y a la acción en contra del terrorismo, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.
Pero no se debe olvidar en este campo la importancia también de la lucha contra la corrupción, la cual mereció que los Estados miembros de la OEA aprobaran una convención en la década del 90 para combatir multilateralmente de una manera eficaz ese fenómeno de la corrupción que no solo ha perjudicado económicamente a sus economías, sino que también ha afectado seriamente a sus instituciones políticas y contrariado los objetivos sociales y de bienestar de los habitantes de nuestros países. Las actuales crisis de Venezuela y de Nicaragua deberán ser atendidas por los países de América dentro de las instituciones de la OEA y de sus normas jurídicas y tratados interamericanos, sin excluir a las Naciones Unidas. Las normas y las instituciones son las armas y los ámbitos que los países latinoamericanos deben emplear para resolver sus crisis políticas y humanitarias. La OEA, estamos seguros, presta y prestará mayores servicios a los pueblos de las Américas. Una de sus tareas más importantes será contribuir a crear el consenso regional necesario para legitimar políticamente las acciones de los países miembros de la organización. Como dijera el primer secretario general de la OEA, Alberto Lleras Camargo, la Organización de los Estados Americanos será lo que sus Estados miembros quieran que sea. Muchas gracias. Agradecerle fundamentalmente a los panelistas, a los académicos de número que nos han acompañado. Realmente una sesión para el Instituto de Política Internacional significativo, y yo le pediría a nuestra presidenta que nos salude y clausure la jornada. Muchísimas gracias, estamos muy contentos que estén todos ustedes hoy acá. Estamos celebrando nuestros 80 años, por eso este año la academia se ha abierto mucho y los institutos están haciendo estas sesiones que esperamos continúen en el futuro. Creo que hoy todos nos hemos enriquecido y aprendido mucho. Nuestra misión es expandir el conocimiento y que el mismo influya en la cuestión pública a nivel local y también global, y creo que es lo que estamos haciendo. Buenas tardes a todos y que tengan un buen día.